Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí saludándolos y bueno, pues algunos se han preguntado, se preguntarán porque quizás alguna vez puedan escuchar algunos de mis eh, videos, de mis pláticas sobre la NFL, ¿verdad? Y dirán, bueno, pues qué tiene que opinar o por qué opina, ¿verdad? Y dar estos puntos de vista personales. Bueno, yo personalmente llevo ya varias décadas viendo este deporte del fútbol americano, ¿verdad? Y puedo decir que he sido un aficionado, ¿verdad? Eh, llamémoslo así, constante. Desde chico, fíjense, desde chico, desde que estaba yo muy pequeño, recuerdo que mis hermanos eran aficionados al fútbol americano y ellos pues obviamente influyeron en que yo también pudiera ser aficionado al fútbol americano. Para ese entonces, para aquellas épocas que les estoy yo hablando, los Vikingos de Minnesota era uno de los equipos más fuertes, estaba en su apogeo, ¿verdad? De hecho, llegaron a un Super Bowl, claro, lo perdieron. Vikingos ha llegado a 4 Super Bowls y los 4 los ha perdido, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en aquella época, pues era un equipo que llamaba mucho la atención. De hecho, quizás siento, porque he estado escuchando en últimas fechas que hay muchos aficionados de los Vikingos de Minnesota, ¿verdad? Aquí en México, en la República Mexicana, en el país, ¿verdad? Quizás en algunos otros países también hay aficionados a los Vikingos, precisamente porque este equipo ha tenido una tradición enorme desde hace muchísimos años, ¿verdad? De ser un equipo que pues ha dado batalla, ha estado peleando, ¿verdad? En su división, de hecho, es el que más ha ganado títulos en su propia división, ¿verdad? Junto con los empacadores, pero Minnesota, hasta donde yo llevo registros, lleva más ganados de títulos divisionales, ¿verdad? En ese aspecto. Bueno, les comento mis preferencias, mis gustos, pero vamos a hablar en general, ¿verdad? No nada más de los aficionados de los Vikingos de Minnesota, sino mi plática va a ser de toda la NFL, del fútbol americano, ¿verdad? Como aficionados que somos, pues, todos aquellos que nos gusta este deporte, ¿verdad? Porque pues yo podría hablar de equipos muy buenos, ¿verdad? Porque de hecho, a lo largo de mi vida, fíjense que me gustaron, o más bien empecé a irle a los Vaqueros de Dallas. Claro, nunca dejé a los Vikingos, siempre ha sido mi equipo favorito, pero entre otros equipos que pues simpatizaron conmigo, vamos a decirlo así, fueron los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Y les voy a decir por qué, porque esta historia es muy particular, ¿verdad? Porque yo tenía una chica, ¿verdad? Yo andaba saliendo con una chica que le iba a los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Su familia era aficionado a los Vaqueros de Dallas. Y pues, ¿qué creen? Pues uno como hombre a veces dice, bueno, a ver, no me gustan, pero pues te apoyo, ¿verdad? Y en los juegos donde estaban los Vaqueros, pues yo veía que mi chica se emocionaba y su familia también se emocionaban. Y bueno, pues de alguna manera uno pues trata de apoyar y durante ciertos años, ¿verdad? Mientras anduve con esta chica, pues estuve yo, ah, pues dando seguimiento un poco a los Vaqueros de Dallas. Claro, eso no significa que cuando enfrentaron a mis Vikingos de Minnesota, pues yo le fuera a los Vaqueros, ¿verdad? Y sí, discúlpenme, pero cada quien tiene su equipo, ¿verdad? Y cada quien es aficionado, ¿verdad? De un equipo, si es que lo tienen, ¿verdad? No sé si haya personas que les guste el fútbol americano y no tengan algún equipo, ¿verdad? En particular, que nada más les guste el deporte como tal. Pero bueno, en mi caso particular, pues le fui a los Vaqueros de Dallas por conveniencia, llamémoslo así, ¿verdad? Y me agradaron, porque fíjense, yo soy un aficionado de hace muchos años. Yo recuerdo mucho a Roger Staubach, en aquel entonces un rival, ¿verdad? Un mariscal de campo rival de los vikingos, que era Frank Tarkenton. Quizás los que tienen muchas décadas saben de lo que les estoy hablando, de estos dos mariscales de campo sobresalientes en el deporte de la NFL. Tuvieron juegos impresionantes, juegos divisionales, ¿verdad? Porque ellos no pudieron enfrentarse en el Super Bowl porque eran de la misma conferencia, pero en las divisiones, ¿verdad? En el campeonato de la conferencia, pues eran rivales, ¿verdad?
y se llegaron a enfrentar varias veces en este campeonato. Y bueno, dieron unos juegos espectaculares, quizás algunos que llegaron a verlo, que yo creo que son pocos, ¿verdad? Porque de hecho muchos muchachos que yo veo comentando en las redes sociales, pues yo creo que no tienen suficiente edad para haber visto todos estos partidos, estos juegos, son muy nuevos, la mayoría yo creo que los veo de 30, 40 años y pues nunca vieron este juego o estos juegos, ¿verdad? Estos jugadores impresionantes, maravillosos. Y qué hablar de los acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Para aquellos que ahorita me están escuchando y para aquellos que son aficionados a los acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Eh, la cortina de acero. Desde aquel entonces es como se le comenzó a llamar, porque de hecho la ciudad de Pittsburgh es sobresaliente por el acero, ¿verdad? Porque ahí se da mucho el acero y por eso se le llamó la cortina de acero. Y realmente era una cortina, ¿verdad? Me refiero a la defensiva. ¿Quién no recuerda a Jack Lambert, Jack Ham, ¿verdad? Dos defensivos impresionantes, ¿verdad? Imponentes. Cuando Jack Lambert se quitaba su dentadura, ¿verdad? Parecía hasta como un vampiro. Y aparte tenía un rostro temible, ¿verdad? Sí, muchos de los actuales seguidores de los acereros de Pittsburgh precisamente vinieron de aquellas épocas y quizás ya algunos jóvenes, ¿verdad? Algunos aficionados jóvenes heredaron esa tradición por un familiar, ¿verdad? Por el papá o algún hermano, etcétera, etcétera, y se volvieron aficionados a los acereros de Pittsburgh o porque quizás llegaron a ver algunos juegos que les llamaron la atención, ¿verdad? No sé por qué hayan sido ustedes, ¿verdad? Aficionados o sean ustedes aficionados a los acereros de Pittsburgh, pero yo recuerdo aquellas épocas gloriosas de los acereros de Pittsburgh. Es de hecho pues uno de los equipos más ganadores de la NFL, ¿verdad? Y pues realmente pues hay que respetarlo, siempre se ha mantenido, ¿verdad? Hasta esta temporada 2025 siempre se ha mantenido peleando y peleó, ¿verdad? Para poder llegar a los playoffs y bueno, pues es un equipo que tiene ya mucha tradición, ¿verdad? Así como los Vaqueros de Dallas, quizás los Vikingos no tanto, ¿verdad? Pero los Vaqueros y los Acereros aquí en México junto con los 49 de San Francisco, que es una, llamémoslo así, una dinastía más reciente, ¿verdad? Porque los 49 de San Francisco pues ya fue más acá en la década de los 80, si no mal recuerdo, con Joe Montana, el maravilloso mariscal de equipo Joe Montana. Por cierto que de los Acereros, ¿verdad? Su mariscal era Terry Bradshaw, ¿verdad? Y un receptorazo que hacía unas atrapadas fantásticas, Lynn Swan, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, y si no, vayan ustedes a internet y busquen a estos jugadores y vean ustedes qué juegos daban, ¿verdad? Tan impresionantes. Roger Staubach, él es el creador del famoso Ave María, es decir, la jugada final donde se lanza el balón desesperadamente hacia las zonas de anotación, a ver si lo logra atrapar a algunos de los receptores, ¿verdad? A ese se le llama, que es la jugada Ave María, precisamente porque Roger Staubach dicen que antes de lanzar ese pase, precisamente contra los vikingos de Minnesota, hizo esa oración, ¿verdad?, del Ave María, y entonces después de eso lanza el pase y fue un touchdown, ¿verdad? Ya viéndose perdidos y derrotados los Vaqueros de Dallas en los últimos segundos del partido, se lanza ese pase y resulta que es completo y le da el triunfo a los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? Bueno, excelente, todos esos detalles referentes a estos equipos. Estaba yo hablando de los 49 de San Francisco, otro gran equipo, ¿verdad? Que se ha convertido en una dinastía en la NFL y que pues a últimas fechas todavía sigue peleando, ¿verdad? De hecho, muchos equipos siempre pelean, son de los equipos que siempre andan dando batalla en la NFL y andan dando muy buenos juegos, ¿verdad? Buenos enfrentamientos, tienen pues relativamente contenta su afición, contenta y no, ¿verdad? Porque siempre andan ganando y siempre andan perdiendo, siempre andan ganando y siempre andan perdiendo. Igual que los Vaqueros, así andan los Vaqueros en una inconstancia tremenda, ¿verdad? Creo que es uno de los equipos que más inconstancia ha tenido en la última década, ¿verdad? Todos estos detalles permiten que yo tenga
pues suficiente experiencia, quizás sí hasta más experiencia que muchos jóvenes que ahora se encuentran en las redes sociales, ¿verdad? Hablando de fútbol americano, pero claro, cabe decir que muchos de estos jóvenes están bien actualizados, están bien informados, son jóvenes que se han especializado en informarse sobre el fútbol americano, cosa que a veces algunos aficionados no hacemos, ¿verdad? Generalmente cuando somos aficionados de un equipo, nos apegamos a ese equipo y desconocemos información de los equipos rivales, ¿verdad? De los otros equipos de la NFL, ¿verdad? Y a veces ni siquiera sabemos los nombres de los demás jugadores importantes de otros equipos. Y pues estos jóvenes que están hablando en redes sociales, pues se informan de todo. Y cuando yo los escucho, pues es interesante escuchar cuánta información saben y cuánto conocen, ¿verdad?, de cada uno de los equipos. Claro, se tienen que informar, quizás no tienen todo este conocimiento, pero cuando se presentan en redes sociales, pues presentan muy buena información, ¿verdad? Muy interesante y yo los felicito. Pero de mi parte, yo soy un aficionado, ¿verdad?, con conocimiento empírico, llamémoslo así, ¿verdad? Práctico, de lo que yo he vivido y de lo que yo he visto la transformación de la NFL, ¿verdad? De ser un deporte rudísimo, exageradamente rudo, ¿verdad? Donde había unos golpes impresionantes, donde pues a veces sí se lastimaba al rival y se procuraba lastimarlo, ¿verdad? Ahora la NFL ha ido cambiando y ha ido ajustando estos asuntos. Pero fíjese que mi historia dentro de la NFL pues ha sido como quizás lo de muchos, ¿verdad? Muy interesante. Yo desde chico, ¿verdad? Pues obviamente me llamaba la atención otros deportes, hasta el fútbol, soccer, ¿verdad? Me llegó a llamar la atención y pues era lo que más se jugaba, ¿verdad? Antes. Cuando yo comencé a ver el fútbol americano, no había tanta afición, no había tantos aficionados al fútbol americano, ¿verdad? Y por eso pues muchas personas no lo jugaban, ¿verdad? En las calles. Adicionalmente, yo tengo mi experiencia porque yo fui mariscal de campo a nivel tochito, ¿verdad? Jugando fútbol americano a nivel tochito, pero pues en aquellos entonces, cuando otra vez casi no había equipos, casi no había juegos, lo jugué mucho a nivel callejero también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había toda esa formación de equipos como lo hay actualmente aquí mismo en México, ¿verdad? Que ya hay equipos conformados, ¿verdad? Que juegan fútbol americano, o equipos a nivel tochito, ¿verdad? Que también eh, ya se han ido desarrollando como equipos, ¿verdad? Pero por eso yo puedo entender lo que es ser un mariscal de campo, porque durante fácilmente unos 20 años jugué fútbol americano, ¿verdad? Como se lo digo, yo fui mariscal de campo en mis equipos, y bueno, pues puedo entender muchas situaciones que viven los mariscales de campo, puedo entender por qué lanzan mal, a qué se debe que haya ciertos errores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo, pues también, bueno, en ese deporte a nivel tochito, ¿verdad? Si alguno de ustedes lo ha jugado, en ese deporte, bueno, en mi época, el que jugaba a la defensiva jugaba a la ofensiva, ¿verdad? Y entonces, pues también por eso yo podía saber lo que era ser un defensivo, ¿verdad? Si ustedes han jugado, es que, fíjense que jugar el fútbol americano, simplemente verlo, te da un panorama completamente diferente de la NFL. Es cierto, es muy bonito verlo, ¿verdad? Es muy bonito observar los golpes y todo, pero cuando tú lo juegas te das cuenta por qué hay jugadores que fallan, por qué hay jugadores que cometen muchos errores, por qué a veces hay aciertos o desaciertos, ¿verdad? Con referencia a ciertas cosas. Bueno, pues esto es lo que ocurre generalmente cuando tú juegas el deporte, cuando tú lo llegas a practicar, aunque sea muy callejero, llamémoslo así, ¿no? Como los jugadores de otros deportes callejeros, ¿no? Los que juegan fútbol, soccer, básquetbol o hasta el mismo béisbol, ¿no? Que se ha ido perdiendo, porque en mi época se veía mucho el béisbol, fíjense, se veía más el béisbol que el fútbol americano, y ahora veo que prácticamente el béisbol, pues ha pasado a la historia, ¿verdad? En las televisoras ya casi nadie lo promueve, solamente ciertos juegos, ¿verdad? Pero bueno, yo viví esa época donde había ciertas diferencias, ¿verdad? Y he ido observando cómo el fútbol americano ha ido agarrando fuerza y auge, no solamente aquí en México, sino ahora me he dado cuenta que en muchos países en Europa, ¿verdad? En Sudamérica, en muchos países, ¿verdad?
se ha ido recibiendo el fútbol americano y la gente lo ha estado pues valorando, llamémoslo así, lo ha estado recibiendo ellos mismos y se han hecho aficionados del fútbol americano. Todo eso me ha sorprendido, ¿verdad? Porque a lo largo de la historia yo cuando comencé con las televisoras, que pues casi no pasaban algunas veces partidos de fútbol americano, ¿verdad? Yo recuerdo que la televisora que llegó a pasarlo también era Canal 13, Imevisión, ¿verdad? Algunos recuerdan ese canal que ahorita ya es Azteca, Azteca 1, ¿verdad? Bueno, tengo que citarlo porque generalmente no me gusta citarlos, pero lo cito porque realmente es así, ¿no? Ese era el canal donde se llegó a transmitir partidos de americano. Yo estuve en los primeros juegos de fútbol americano cuando vinieron las Águilas de Filadelfia y los Santos de Nueva Orleans. De ahí me gustaron los Santos. Como que de niño quedó cierta impresión, ¿verdad? Y de ahí pues también me hice aficionado a los Santos de Nueva Orleans. Los quise comenzar a seguir, ¿verdad? Y bueno, viví las pobres temporadas de los Santos de Nueva Orleans, lamentables, donde, si ustedes recuerdan, los que llegaron a vivir esas épocas, ¿verdad? Ahí es cuando se comenzaron a poner por primera vez las bolsas en la cabeza, ¿verdad? Los aficionados, de las vergüenzas que pasaban estos aficionados, porque nunca ganaban los Santos de Nueva Orleans, nunca. Eran de esos equipos que todo el tiempo eran perdedores, igual que los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eran dos equipos que a mí en lo personal me gustaban mucho, o me llamaron la atención, no es que me gustaran, me llamaron la atención porque eran equipos totalmente perdedores. Eran equipos pues quién le iba a ir, y a mí me sorprende que ahora hay muchísima afición aquí en México que le va a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero yo comencé a seguir a los Patriotas y a los Santos precisamente porque eran dos equipos malos y yo siempre quería que ganaran, que tuvieran esa alegría, ¿verdad? De ganar. Yo siempre sí he estado con los débiles, ¿verdad? En toda mi vida, o sea, en todos los rasgos de mi vida siempre he estado con los débiles. Y me daba mucha tristeza ver estos equipos, especialmente a los Patriotas y a los Santos de Nueva Orleans, ¿verdad? Que llegaron a tener, no siempre, ¿verdad? O sea, porque hubo ciertas temporadas donde fueron muy perdedores. Este, y bueno, a mí me llamaron la atención. De hecho, increíblemente, por eso me dio gusto cuando comenzaron a subir los Patriotas y comenzaron a ganar. Pues yo me alegré mucho en el primer Super Bowl que ganaron los Patriotas, me alegré mucho en el segundo Super Bowl que ganaron los Patriotas, porque era uno de mis equipos consentidos, por decirlo así, o que yo los tenía pues con ciertos rasgos, ¿verdad? De cariño, de aprecio, llamémoslo así, por su mal juego que siempre daban, ¿verdad? Y por eso me gustaron mucho que ganaran los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero obviamente, otra vez, eso no quita que cuando juegan contra mis vikingos de Minnesota, pues queda atrás toda esa tristeza, ese cariño, ese afecto que pudiera tenerle a cualquier otro equipo. Para mí, tiene que ganar siempre los vikingos de Minnesota, pase lo que pase, a costa de lo que sea, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es deportivo, ¿verdad? En este aspecto. Pero les estoy comentando porque precisamente quizás a veces yo hablo referente a ciertos equipos, como ya les dije, los Vaqueros de Dallas. Por cierto que yo odiaba mucho a los Acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Contrario a lo que sucedió con los Vaqueros, que me tuve que aficionar un poco a ellos por esta chica que les menciono. En el caso de los Acereros, yo los llegué a odiar porque derrotaron a mis vikingos en el Super Bowl. De ahí comencé a detestar a los Acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Ya ahorita, pues ya saben ustedes que con el tiempo va cambiando uno. Además, los Acereros ya no ha sido el equipo tan fuerte que era antes. Es cierto, ha ganado, ¿verdad? Porque ya lo mencionaba yo, que es uno de los equipos más ganadores de toda la NFL, ¿verdad? Pero pues ya ahorita ya han ido cambiando esas ideas. Espero que si mis vikingos algún día lleguen al Super Bowl, no vuelvan a enfrentar a los acereros, y si lo enfrentan, puedan ganarse, ¿verdad? Y los puedan derrotar. Pero bueno, todos queremos eso, ¿eh? Que nuestro equipo siempre gane. Pero por eso los acereros se convirtió en un equipo que yo prácticamente nunca quise,
fueron de los pocos equipos que nunca quise. Y a la fecha, por ejemplo, tengo a los Empacadores de Green Bay, que tampoco he querido mucho, precisamente porque son rivales de mis vikingos, ¿verdad? No hablo mucho de los Osos y de los Leones, porque siempre fueron equipos, o han sido equipos muy inconstantes, muy malos. ¿Verdad? Han tenido sus buenas rachas, sus buenas temporadas, pero si alguien ha sido aficionado a los Leones, podrá reconocer lo que les estoy diciendo. Los Leones de Detroit siempre ha sido un equipo malo, y por eso pues nunca me han preocupado, nunca les he tenido tirria, nunca he, así como con los Empacadores, ¿verdad? Que precisamente si han sido más constantes, han sido más fuertes, han ganado títulos, han ganado Super Bowls, ¿verdad? Por eso quizás toda esa rivalidad con los Empacadores más que con los Osos y con los Leones de Detroit, ¿verdad? Yo como aficionado de los vikingos. Pero pues les hablaba acerca de las transmisiones que yo alcancé a ver, ¿verdad? Antes era muy difícil ver transmisiones de partidos de fútbol americano, que con el tiempo ya se fueron haciendo más regulares, y Mevisión dejó de transmitir, ¿verdad? Una temporada, pues ya saben, estas dos grandes cadenas que actualmente transmiten el fútbol americano, Televisa ahorita ha sido y ha tomado ese control ahorita de la temporada de fútbol americano, me parece formidable. Yo veo los partidos a veces por cable, ¿verdad? Gracias a Dios tengo esa oportunidad, pero siempre trato de ver en cadenas nacionales los partidos precisamente para que no se los quiten, no lo quiten, ¿verdad? Porque a veces por falta de audiencia, de afición, etcétera, algún deporte desaparece, como les hablaba yo de acerca del béisbol. El béisbol prácticamente ha estado desapareciendo, ¿verdad? De la televisión. Y hay otros deportes que nunca han figurado muy bien en la televisión, precisamente por falta de audiencia y de aficionados. Y yo no desearía que aún la cadena que todavía transmite aquí en México llegara a desaparecer o quitar sus transmisiones de fútbol americano, aunque quizás yo puedo tener acceso a las cadenas, ¿verdad? Por cable, pero pues la gente que lo ve en transmisión nacional, pues qué bueno que haya esa oportunidad de que puedan disfrutar del fútbol americano, ¿verdad? Y por eso apoyo luego a veces conectándome o poniendo el canal nacional, ¿verdad? Aquí en México. En otros países pues desconozco, ¿verdad?, cuál sea la situación, cuánta promoción haya de fútbol americano. Quizás si alguien quiere comentar puede decirme cómo están las transmisiones en algún otro país, ¿verdad? Para que todos aquí en México nos enteremos cómo está la situación en otros países, no sé, en Centroamérica, Sudamérica, etcétera, ¿verdad? No hablo allá del otro lado del charco, ¿verdad?, en Estados Unidos, porque seguramente pues ahí tienen las cadenas principales para ver fútbol americano, para todos aquellos latinos que son aficionados al fútbol americano, ¿verdad? Bueno, pero pues continuando con esta historia que yo les estoy relatando, ¿verdad? Por eso les puedo hablar acerca de este deporte y doy mi opinión, ¿verdad? Me parece a veces sobresaliente cómo han ido cambiando, ¿verdad? Los comentaristas me han ido enseñando a mí. Había un gran comentarista, quizás todos los que hemos sido grandes aficionados desde hace muchas décadas al fútbol americano lo vamos a recordar, ¿verdad? Este era el señor Fernando von Rossum, ¿verdad? Era, bueno, sus narraciones del fútbol americano creo que son fuera de cualquier otra narración, ¿verdad? Ese comentarista le ponía un sabor, ¿verdad? Usaba expresiones muy interesantes. Ahorita me viene a la mente, ¿verdad? Algunas de esas expresiones que usaba. Por ejemplo, hablaba acerca de que ya cantó la gorda, ¿verdad? Cuando ya un juego ya estaba terminado, ¿verdad? O todavía no ha cantado la gorda, o terminado de cantar, cuando todavía quedaban unos segundos en el partido, ¿verdad? Eran expresiones interesantes, coloquiales, ¿verdad? Que pues bueno, llamaban la atención. Sus narraciones eran muy interesantes, muy emocionantes, ¿verdad? Y bueno, pues fue uno de los comentaristas que más tengo en el recuerdo. Ya tiene un par de décadas, yo creo, ¿verdad? No recuerdo bien qué fechas, pero ya este comentarista pues ya tiene muchísimo tiempo. Por ahí andaba, creo que su hijo, ¿verdad? No había escuchado un poco de él, pero bueno,
Y bueno, pues otros comentaristas, Pepe Espinosa, recuerdo que ya también está fallecido, ¿verdad? Otro buen comentarista. Y ahorita estoy recordando Joaquín Castillo, ¿verdad? Era otro de los comentaristas de aquel entonces, ¿verdad? De aquellos tiempos pasados, interesantes sus comentarios, ¿verdad? Su información que tenía. Y bueno, pues ya tenemos nuevos comentaristas, ya ahí están los jovenazos, ¿verdad? Que yo les llamo los nuevos en la NFL, que se han vuelto expertos también comentaristas, ¿verdad? La NFL, ¿verdad? Entre ellos Antonio de Valdés y el famoso Enrique Burak, ¿verdad? Bueno, yo los recuerdo con unos rostros pues todavía más juveniles en aquel entonces, pues ya pasaron los años, ¿verdad? Estamos hablando, no sé cuántos años tendrán estas personas de estar narrando el fútbol americano, pero bueno, pues bueno, y el Pepe Segarra, ¿verdad? Que también lo incluyo entre estos comentaristas. Pero fíjense, el fútbol americano ha sido un deporte increíble, ¿verdad? Un deporte que se ha ido transformando, que la NFL siempre ha tratado de mantener a la vanguardia. Es uno de los pocos deportes, ¿verdad? Que ha tratado de extenderse, expandirse, ¿verdad? En todos los niveles. Ha hecho muchos esfuerzos y de hecho el Super Bowl, tengo entendido hasta la fecha, creo que es el deporte más visto, el Super Bowl, ¿verdad? No en sí la NFL, ¿verdad? Como deporte, sino el Super Bowl, es el deporte que es el más visto, ¿verdad? Como final por tanto atractivo, tanta, cosa que genera, ¿verdad? El Super Bowl, hasta el hecho de ver a los cantantes en el medio tiempo, eso es lo que a veces llama mucho la atención, ¿verdad? Los que están en el medio tiempo. Pero bueno, ya me fui por otros detalles, ¿verdad? Ya me fui por otras cosas, más que hablar del fútbol americano, pero bueno, y bueno, actualmente podríamos hablar de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Como uno de los equipos más ganadores también de toda la historia, que me ha tocado verlo, que me ha tocado vivirlo, ¿verdad? Con su mariscal de campo Tom Brady, ¿verdad? Que ahora se está convirtiendo ya en una leyenda, igual que esos grandes mariscales de campo del pasado, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos equipos, porque cada aficionado podría hablar de grandes equipos, ¿verdad? Y pues yo creo que prácticamente todos los equipos tienen alguna tradición, claro, algunos tienen más que otras. Por ejemplo, también la desaparición de algunos, como los Petroleros de Houston. Quizás los aficionados que eran de los Petroleros de Houston los recuerden, ¿verdad? Y me van a dar la razón de esa triste desaparición de los Petroleros, gran rival de los Acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Daban unos juegazos impresionantes. Oigan, con su corredor, Eric Campbell, ¿verdad? Yo lo recuerdo muchísimo, ese corredor que golpeaba terriblemente, ¿verdad? Y no lo podían parar. Discúlpenme los aficionados de todos los demás equipos, ¿verdad? Todos los equipos tienen su grandeza, su belleza, sus excelentes jugadores, ya leyendas quizás en algunos casos, ¿verdad? Yo puedo hablar, por ejemplo, entre algunos equipos así como los Potros de Baltimore, que antes eran los Potros de Indianápolis, ¿verdad? Y así ha habido muchas transformaciones, los Cafés de Cleveland, ¿verdad? Con la perrera, cuando iniciaban esas tradiciones también con peleas con los Acereros de Pittsburgh, ¿verdad? Equipos como los Gigantes, los antiguos Pieles Rojas de Washington, que tuvieron que cambiar su nombre por cuestiones, ¿verdad? Bueno, ya saben que ahora hay mucha discriminación, o se trata de evitar esa discriminación, etcétera, etcétera, ¿verdad? O el mal uso de ciertas palabras o frases, todo eso afecta, ¿verdad? Y ahora son los Comandantes de Washington. Todos esos cambios, pues personalmente los he vivido. Los grandes juegos, ¿verdad? Me gustaban mucho también los Raiders de Oakland,
Hablo de Oakland porque antes estaban en Oakland, ¿verdad? Ahora son los Raiders de Las Vegas. Después un tiempo también fueron los Raiders de Los Ángeles. Ese equipo también, me ha gustado mucho ese negro y plata de los Raiders, ¿verdad? Lamentablemente, este equipo sí es de los peores en sequías, ¿verdad? O de los mejores en sequías, ¿verdad? Porque si digo peores en sequías es porque no ha habido, no, peores en ese aspecto de que no han ganado, ¿verdad? Son equipos perdedores hasta la fecha. Tuvieron su gloria precisamente en las épocas de los vikingos de Minnesota, que les comentaba yo. De hecho, le ganaron un Super Bowl a los vikingos, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustaba mucho su logotipo, eso es lo que me llamaba mucho la atención. Y creo que si no hubiera sido aficionado de los vikingos, me hubiera hecho aficionado de los Raiders, ¿verdad? Que actualmente son Raiders de Las Vegas, ¿verdad? Que antiguamente eran de Oakland, como se los mencionaba. Sus aficionados, sus disfraces, sus indumentarias que se ponen, me llaman mucho la atención, ¿verdad? Son de los equipos, bueno, pues de antaño que me han gustado. Pero para aquellos aficionados, por ejemplo, que ya hablaba yo de los Potros, también están los Jets, un equipo tradicional, ¿verdad? O de tradición antigua para muchas personas. Bueno, hay muchísimos equipos, ¿verdad? Que tienen mucha tradición en la NFL, ¿verdad? Son equipos que han sido ganadores o al menos se han mantenido. Por ejemplo, otro equipo que me llamó la atención y que pues después fue un equipo que me gustaba porque vino aquí en México. Estuve yo conviviendo con unos aficionados de los Broncos de Denver aquí en México cuando vinieron, ¿verdad? Quizás algunos lo recuerden. Pues las porristas, ¿verdad? También fue un juego, creo, contra los Delfines de Miami, ¿verdad? Me gustaron esos dos equipos, pero estuve yo con un grupo de aficionados que venían desde Denver, en Estados Unidos, y bueno, pues ahí pues me llené o me contagié de esos aficionados y pues estuve apoyando a los Broncos en ese partido. Y bueno, pues desde ahí me simpatizaron un poco, ¿verdad? Los Broncos nunca habían sido nada de interés para mí, la verdad. También pues obviamente me gustó ver a los Delfines de Miami, ¿verdad? Preciosas porristas, por cierto, ¿verdad? Bueno, muchas cosas que yo les puedo decir. Cuando yo viví la experiencia de la NFL, que es previo al partido, ¿verdad? Que es varios días antes que uno va a los juegos, a la interacción deportiva, ¿verdad? Que presenta la NFL. Es muy interesantes cosas, ¿verdad? Pues les puedo yo decir, fui al partido de los Vaqueros de Dallas contra los Jefes de Kansas City en Monterrey, si no mal recuerdo, sí fue Monterrey, ¿verdad? Ahí fui yo también, compré boleto y me fui hasta el estadio allá en Monterrey para ver ese partido de los Vaqueros de Dallas contra los Jefes de Kansas City. Obviamente le iba a los Vaqueros por obvias razones, ¿verdad? Pero bueno, por cierto que los Jefes nunca me han gustado, tampoco me caen mal, pero a mí en lo personal, a diferencia de muchos aficionados a la NFL que no les cae bien Mahomes, a mí me cae muy bien, ¿verdad? Yo siempre he reconocido a los buenos jugadores, como Tom Brady, ¿verdad? También era muy poco querido en la NFL por la mayoría de aficionados, ¿verdad? Pues porque son buenos jugadores, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y ni modo, pues así es, ¿verdad? A mí en lo personal no me caen mal los jugadores, a veces no me gustan los equipos, pero los jugadores no me caen mal, ¿verdad? Tengo muchos jugadores que me caen muy bien, aunque sean de otros equipos, hasta de rivales, ¿verdad? Hay que reconocer el buen juego que a veces dan. Y bueno, pues ese es ser un buen aficionado a la NFL, tratando de no llegar a un fanatismo malo, ¿verdad? En contra de otros equipos. Pero bueno, que a veces se clava uno, hay que reconocerlo. Esta es parte de mi historia, ¿verdad? Quizás haya una segunda parte hablando sobre estos temas, pero voy a dejarles aquí esta primera parte, ¿verdad? Sobre mi experiencia en la NFL y por qué ahora estoy comentando lo que tiene que ver con todo este deporte, ¿verdad? Pues ha sido un placer para mí poder platicar un rato con ustedes, exponerles mi experiencia y mis vivencias, ¿verdad? Y quizás comentaremos en otra ocasión otros detalles. Espero que pasen muy buen día y sigan disfrutando de la NFL.